Bienvenida o bienvenido a este curso de ecografía clínica. Vamos a abordar la ecografía pulmonar desde un aspecto básico de cómo ver las diferentes patologías o las diferentes situaciones en el paciente. Más adelante hablaremos de enfermedades específicas o del abordaje en el paciente con disnea cuyo origen no está claro. Vamos a ver cómo vamos a hacer el examen del paciente, del examen torácico. Vamos a ver por qué vemos lo que vemos, porque la ecografía pulmonar es una ecografía que se fundamenta en artefactos muchas veces y qué es lo que podemos ver dentro de las diferentes patologías que podemos analizar. Bien, exploraremos con el paciente generalmente en decúbito supino, pero podemos movilizarlo para ver otras áreas. En general abordaremos dos áreas por cada hemitórax anterior, ¿vale? Y posteriormente iremos al costado, donde podemos ver la zona más lateral, pero en los pacientes que tenemos que ver la mayor parte de enfermedades como las neumonías o el derrame pleural se distribuye en la zona posterior. Luego habría que completar con una evaluación posterior. Es decir, para evaluar el pulmón hay que intentar ver por la totalidad de sitios donde podemos ver pulmón. Y en la zona posterior podemos tener problemas en visualizarlo a través de la escápula. Es decir, es la única zona en la que tendríamos más complejidad para ver el pulmón. Podríamos ir desde un enfoque lateral, desde el enfoque anterior, pero la escápula supone un obstáculo para la evaluación de parte del parénquima. ¿Cómo ponemos la máquina? ¿Cómo la preparamos para hacer qué comandos vamos a utilizar? Vamos a utilizar generalmente el preset abdominal. Huid de los presets de pulmón porque generalmente quieren decir más bien pleura, y la evaluación del síndrome intersticial, que es algo muy importante de evaluar, puede estar afectada. Esta configuración de la máquina va dirigida a maximizar la probabilidad de ver el síndrome intersticial, que veremos luego. Si quisiéramos ver una consolidación o el derrame pleural, son estructuras que se parecen tanto al hígado o lo que vemos en el abdomen, que con un preset abdominal sin modificar probablemente valdría. Bien, para maximizar la probabilidad de ver síndrome intersticial, que insisto, ya veremos qué es, hay que poner al menos 9 centímetros de profundidad, hay que retirar armónicos y haces cruzados, los armónicos pueden mitigar el síndrome intersticial y los haces cruzados pueden multiplicarlo, hay que establecer el foco en la línea pleural y hay que bajar la ganancia proximal y subir la distal. Esto es un consenso hace relativamente poco tiempo para facilitar la visualización del síndrome intersticial, sobre todo en campos anteriores. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Esto es una sección de un espacio intercostal. Vemos las costillas con su sombra acústica. Esta imagen lineal hiperecogénica que hay justo entre ellas es la línea pleural, que no la pleura, ojo. Y este espacio que vemos de una forma muy poco definida, no vemos una imagen anatómica del pulmón, es el espacio de Merlin, y este es el espacio en el que tenemos que evaluar. Es el espacio donde vamos a ver la mayor parte de artefactos y tendremos que acostumbrarnos a esta visión no anatómica del pulmón. Bien, ¿qué es lo que podemos ver? El pulmón es un equilibrio entre aire y agua. El pulmón, de forma habitual, tiene una gradación, tiene un gradiente en el que el ápex está más ventilado que las bases pulmonares, que están mejor perfundidas. Luego, es más probable que las zonas más superiores tengan características diferentes a las zonas más inferiores y posteriores. También existiría una diferencia en la distribución. La ecografía pulmonar no es solo ver un hallazgo, sino es crítico ver la distribución de ese hallazgo en las diferentes áreas que hemos visto para intentar aclarar cuál es el origen del problema. El pulmón aireado es un pulmón normal,
podemos ver más aire de lo debido en un pulmón con un neumotórax. Podemos ver un poco de más líquido del habitual en el síndrome intersticial. Podemos ver todavía más líquido en una consolidación y la madre de todos los líquidos sería el derrame pleural. Esta es un poco la gradación entre más aire y menos aire que vamos a poder encontrar en el pulmón en las diferentes alteraciones. Vamos a ir primero con el pulmón normal. El pulmón normal vamos a verlo como recordáis un poco de los primeros capítulos de fundamentos. Vamos a ver la pleura y el pulmón aireado y el ultrasonido va a rebotar, va a producir una imagen con una reverberación. Cada una de esas reverberaciones es una fotocopia de la línea pleural y la vamos a llamar como líneas A. Estas líneas A quiere decir que el pulmón está aireado. Punto. Esto no quiere decir que el aire esté en el pulmón o fuera del pulmón. Es decir, todo lo que está por debajo de la línea pleural es aire. Entonces, el aire lo vamos a ver en movimiento en el pulmón aireado normal y luego, como veremos más adelante, vamos a ver el aire estático en el pulmón, que el aire está fuera del mismo y está en el espacio pleural. Aquí veis cómo vemos dos espacios intercostales. Tres espacios intercostales, vemos dos costillas con su sombra acústica y un total de 3 espacios de Merlin. En estos espacios se ven las líneas A en los diferentes espacios, que no quiere decir más allá que debajo de esa línea pleural hay aire. En este caso, el aire está dentro del pulmón porque veis ese punto, ese centelleo en el espacio de Merlin que traduce el deslizamiento pleural. Bien. Para ver bien las líneas A y cualquier otro artefacto, tenemos que inclinar la sonda para que esté completamente perpendicular con el pulmón. El pulmón no es como el tórax, sino que es un poquito curvo y a veces hay que inclinar un poco la sonda para alinearnos. También es importante aclarar que el estudio lo tenemos que hacer no en un corte longitudinal del tórax, sino longitudinal de la costilla. Luego también habrá que rotar un poquito para alinearnos con las costillas, que tienen una dirección de lateral a medial, de anterior, o sea, de posterior a anterior y un poquito inclinadas. Bien, vamos a ver qué pasa cuando tenemos mucho aire fuera de donde debería de estar. Entonces vamos a tener aquí dos costillas y la línea pleural y mucho aire, y por debajo el pulmón con aire también. Vamos a ver esto. En este caso vemos líneas A. Se desdibuja un poquito la línea pleural, pero vemos líneas A. Lo que no vemos es ese movimiento en el espacio de Merlin. Ese centelleo está ausente porque en este caso el aire no está en contacto con la tráquea y con los bronquios, no está ventilado, está fuera del pulmón. Está en este caso en el espacio pleural. Bien, eso es lo que podemos ver en un neumotórax en cuanto a mucho aire, pero el neumotórax, acordaos que la definición es lo que llamamos punto pulmón, que es la intersección del pulmón normal con ese pulmón que no tiene deslizamiento pleural. Lo tenemos aquí un ejemplo, ya cuando abordemos el tema del neumotórax en particular veremos ejemplos de punto pulmón. Bien, cuando tenemos un poco de líquido rodeado de aire, lo que ocurre en el síndrome intersticial, lo que va a ocurrir es una reverberación múltiple, como si fuera una pila de monedas. Este artefacto, que muchas veces lo describimos como un artefacto en cola de cometa, pero que realmente no es así. Es un artefacto tipo ring down, que ocurre por tener una gota de agua, una molécula de agua está rodeado de un hexaedro de aire, ocurre una reverberación continua y se va multiplicando la reverberación a espacios muy pequeñitos entre sí y es infinito, llega hasta debajo, hasta el máximo que dé la pantalla del ecógrafo. Hay 7 criterios de las líneas B. Es decir, lo que más os tenéis que fijar es en que la línea B sale de la pleura, se mueve con la pleura, es generalmente hiperecogénica,
borra la mayor parte de veces a las líneas A, llega hasta el final de la pantalla. Por eso la importancia de que la configuración del ecógrafo tenga al menos 9 centímetros, porque hay otros artefactos, como puede ser las líneas Z, que son parecidos, pero no llegan más que a un segmento superficial de la pantalla. Bien, vamos a ver aquí las líneas B, es esto de aquí. Veis aquí múltiples líneas que realmente son la sumación de esas pilas de monedas apiladas y que llegan hasta el final de la pantalla, nacen de la pleura y se mueven con la pleura. Esto es importantísimo. Hay otros artefactos que pueden dar lugar a equívoco, pero esto no os equivocáis nunca. Es decir, que la línea que es completamente perpendicular a la pleura llega hasta abajo y se mueve con ella. Bien, cuando tenemos un poquito más de agua, por ejemplo, en el caso de una neumonía, la distribución del pus, que es irregular hacia las zonas más distales de la vía aérea, puede atrapar entre medias zonas que estén aireadas correctamente. Y lo que vamos a ver es dos costillas, una línea pleural, y la línea pleural en este caso va a estar desestructurada, va a haber como hendiduras que pueden ser más o menos grandes, y vamos a ver pequeños puntos en la pantalla que son esas burbujas de aire atrapadas dentro de una consolidación. El pulmón lo vamos a poder ver porque está completamente compactado, ya no hay aire, ya no hay ese artefacto de reverberación. La línea pleural es lo que vamos a ver como interfase entre aire y agua, pero la pleura queda por aquí encima, ¿vale? Es decir, la pleura no es esto. La pleura es lo que está justo por encima. Lo que pasa es que la línea pleural, la línea de frontera de interfase entre líquido y agua, o parte blanda y agua, la vamos a ver en una localización diferente. Aquí veis cómo parece que la línea pleural está como en sacabocados, como si hubiera aquí una hendidura, pero sin embargo la pleura está arriba. Todas las consolidaciones, por definición, son subpleurales. Es decir, no hay ninguna neumonía extrapleural, no hay neumonías en la cavidad pleural. La neumonía tiene que ser, o la consolidación, tiene que ser algo propio del pulmón y queda siempre debajo de la pleura visceral. Luego, todas esas zonas que parece que nos hemos comido de la línea pleural son realmente pulmón, es parénquima pulmonar visto de esa forma. Y esa zona un poco más irregular, blanquecina, que es la línea pleural que queda desplazada hacia abajo, realmente es la frontera entre pus, sangre o lo que contenga la consolidación y el pulmón aireado. Esto podemos verlo en pequeñas consolidaciones o consolidaciones completamente translobares, enormes, que dan una imagen de hepatización pulmonar. Bien, vamos a ver un poco más de contenido de agua, que sería el derrame pleural, en que tendríamos un montón de agua entre la pleura parietal y la pleura visceral, en el derrame pleural. Aquí veis un pulmón que está nadando en una especie de mar anecogénico que es el derrame pleural. El derrame pleural se ve muy fácil. Veis el diafragma en la parte más derecha de la pantalla. Este es un corte longitudinal del tórax posterior y vemos el pulmón se dibuja y somos capaces de distinguir el pulmón porque este pulmón no tiene aire, está atelectásico. El aire está reabsorbido, está fuera de aquí y por eso vemos lo que es el pulmón completo. No hay esas reverberaciones que nos impidan distinguir anatómicamente el pulmón. Cada uno de esos puntitos blancos se llaman broncograma aéreo. Estos puntitos blancos son aire que está atrapado dentro de ese pulmón atelectásico. Ese aire se puede mover, puede ser móvil, puede ser un broncograma aéreo dinámico, que quiere decir que hay una cierta ventilación de esa zona, o puede ser un broncograma, como en este caso, estático. En todo momento los puntos están en el mismo sitio porque es aire que no está ventilado, no hay una continuidad, eso está completamente tan aplastado que no hay una continuidad con la vía aérea. Si os fijáis, también hay unas especies de estructuras como si fueran tubulares, negras, que es broncograma líquido, que es la sustitución dentro del bronquio
del aire por secreciones. Esto lo podemos ver en la neumonía, en la atelectasia, en un montón de imágenes. Pero esta es la imagen que quiero que os quedéis para el derrame pleural. El derrame pleural es un contenido líquido anecogénico o no tan anecogénico en la cavidad pleural, en el que el pulmón queda comprimido, queda atelectásico en su interior. Bien, esto es como ver más o menos las cosas en ecografía pulmonar. Iremos desgranando cada una de las enfermedades que hemos descrito y más en detalle en otras lecciones de este curso.